Te han dicho que no puedes. Te han enseñado a conformarte con el polvo del corral cuando naciste mirando las alturas. Un huevo se resbaló de un nido en la roca y, llevado por la corriente de la lluvia, rodó hasta caer bajo la cerca de una granja. Allí, en medio del cacareo y el olor a heno, el aguilucho abrió los ojos por primera vez. A su alrededor, las gallinas picoteaban la tierra con paciencia domesticada. El campesino y su esposa le encontraron, y sin malicia, le colocaron entre las demás aves como si fuera una más. Lo alimentaron con manos sencillas, y el aguilucho creció con plumas que no terminaban de encajar entre aquellas alas cortas. No sabía el porqué de esa incomodidad. Solo sentía algo persistente, una tensión en su pecho cada vez que el viento golpeaba la cerca. En el corral había días de sol que quemaba la tierra y noches de luna que dejaban sombras largas. Las gallinas hablaban con sus ruiditos de costumbre. Los polluelos corrían de aquí para allá. A veces, cuando los demás dormían, el aguilucho se trepaba sobre una piedra y miraba el cielo. No era solo curiosidad, era un tirón en la mirada, un anhelo que no cabía en el espacio del corral. ¿Por qué sentía que su lugar estaba más allá de los muros? ¿Por qué su pecho se inflamaba con una necesidad que ni el alimento ni la caricia del campesino podían calmar? Intentó volar una vez, y fue humillante. Saltó desde una rama baja porque alguien le gritó que si no lo hacía era inútil. Sus alas se abrieron torpes, y en vez de elevarse, cayó entre los hens y las risas inquietas. Sus plumas quedaron manchadas de tierra, y el orgullo herido lo empujó a esconderse. Aprendió a medir el deseo con la vergüenza, a controlar el impulso por no atraer más burlas. Muchos le decían que se conformara. Aquí hay alimento, abrigo y compañía, ¿para qué lo demás? Y así, entre miradas que no veían sus alas, el aguilucho aprendió a caminar encogido. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez que tu anhelo era considerado una extravagancia, que tu búsqueda de algo mayor era respondida con «¿eso no es para ti?» Quiero que te quedes aquí un momento y mires esa sensación con honestidad. No es flojera ni capricho. Es una voz que no se apaga. Si esto te resuena, dale like y compártelo con alguien que necesita recordar quién es. Los días siguieron su curso, pero el adentro del aguilucho no se aquietó. Había noches en las que la voz interior, esa fe incipiente, se volvió clara como el hilo de una luz. No era una orden muda ni una ilusión, era una convicción que se colaba entre los temores, reclamando atención. A veces se hacía presente en forma de imágenes, cimas recortadas contra un sol rojo, corrientes de aire que parecían llamar con un idioma antiguo. Otras, como una certeza que lo mantenía despierto hasta el amanecer. No podía explicarlo a las gallinas, y ellas no lo entendían. Sus intentos volvieron a ser ridiculizados, y cada vez la caída dolía más. Pero cada caída tenía también una lección. Las alas, aunque torpes, respondían con un latido nuevo. Una tarde, mientras perseguía una lagartija con esa mezcla de curiosidad y necesidad que tienen los jóvenes, el aguilucho empujó una tablilla suelta del corral y, sin pensarlo, salió al campo abierto. El viento le golpeó primero los ojos, y el horizonte se mostró inmenso. Corrió entre la hierba, y al levantar la vista, vio siluetas en las cumbres, figuras recortadas, majestuosas, que no se mezclaban con el suelo. Eran las águilas. Su corazón, por primera vez, se acomodó con una paz extraña. Allí había algo que le hablaba de casa. En la cordillera encontró a la vieja águila, una hembra con cicatrices en el pico y plumas que contaban historias. No fue un encuentro teatral, fue simple y cierto. Ella le observó sin sorpresa. Había en su mirada la calma de quien reconoce lo que pertenece a sí mismo, aunque esté cubierto de polvo extraño. «Has venido hasta aquí como quien despierta tras una larga siesta», dijo la vieja águila con voz que parecía hecha de viento y roca. «¿Qué buscas en el borde de mi mundo?» El aguilucho quiso explicar con palabras lo que no podía nombrar. En lugar de eso, sacudió el plumaje y dejó que su mirada hablara. La vieja águila no le contó que sería fácil. No habló de atajos ni promesas.
Le señaló el risco donde el viento se partía, le mostró corrientes que subían desnudas la ladera y le indicó los lugares donde la caza era más segura. Le enseñó que conocer la roca, el viento y el propio cuerpo era un trabajo de paciencia. La mentoría no llegó en forma de recetas, llegó en ejercicios, en preguntas, en invitaciones a repetir hasta que lo habitual fuera diferente. El entrenamiento fue morocho y hermoso. La vieja águila le obligó a ejercitar las patas, a estirar las alas hasta sentir el mareo, a sentir la resistencia del aire en cada pluma. Le hizo mirar hacia abajo, no para asustarlo, sino para que aprendiera la geometría del vacío. Le enseñó a confiar en la posibilidad de que el aire puede sostener lo que está hecho para estar en el cielo. Hubo días en que el aguilucho había de volver con el orgullo hecho añicos. Otras veces, regresaba con una pequeña victoria que nadie celebraría, pero que él sentía como una coronación. Durante esas jornadas, la vieja águila habló de fe, no como un dogma, sino como una confianza que se ejercita. La fe no te promete ausencia de caídas, le dijo. Te enseña a levantarte con la mirada fija en el viento. Y le pidió que repitiera una acción sencilla. Extender las alas, respirar la cima, y antes de dejarse caer, recordar quién era. Recordar no como un pensamiento, sino como una certeza que se enciende en el cuerpo. El miedo seguía siendo un amigo incómodo. 1000 dudas se presentaban en el momento decisivo. ¿Y si mis plumas no responden? ¿Y si me caigo y ya no puedo volver? La vieja águila, paciente, le mostró que el proceso no era lineal. Le contó de otros que tardaron años en coordinar la musculatura, de otros que insistían y entonces aprendieron a convertir el temblor en control. Enseñó ejercicios para encontrar el centro del peso, maneras de aprovechar las corrientes ascendentes y pequeños rituales de concentración antes del salto. Todo era práctica, repetición y una especie de entrenamiento del valor. Llega el día de la subida, y es aquí donde la historia acelera. Subir la ladera fue una prueba de resistencia. Rocas que resbalan, alientos cortos, la altitud que pica la garganta. 2 pasos adelante, 1 atrás, sudor frío en las plumas. El aguilucho miró el abismo como quien mira su propio miedo. La cima no era un lugar cómodo, era un borde afilado, con el viento cortando la piel. La vieja águila se posó al lado, y en vez de palabras largas, puso la cabeza en su pecho como para calmar la respiración. Hoy no te digo que todo saldrá perfecto, murmuró ella. Te digo que el viento está aquí, y que tus alas saben lo que deben hacer. No confundas la fe con garantía. Confía lo suficiente para empezar. Hubo un momento en que todo lo demás desapareció. El ruido del suelo quedó muy lejos. Solo quedó el aire, la altura y el pulso acelerado. El aguilucho respiró, extendió las alas con un movimiento que ya no era torpe, sino deliberado, y dio el paso. El instante siguiente fue la caída. Unos segundos de caída pura, donde la memoria le gritó que no era capaz. El suelo se acercaba con velocidad, y entonces el viento recibió sus alas. No fue un milagro repentino ni un empujón divino que anulara la gravedad. Fue el encuentro entre la estructura de su cuerpo y las corrientes que respetan a quienes se atreven a cruzarlas. El aguilucho sintió cómo sus plumas se llenaban de presión, cómo el pecho se estabilizaba, cómo la caída se convertía en planeo. Empezó a maniobrar con leves movimientos de cola, a ajustar la inclinación, a sentir debajo de las garras la libertad de sostenerse. Las sensaciones le transformaron. La vista se expandió, la tierra se volvió mapa, las pequeñas preocupaciones del corral se distanciaron como manchas. Había ruido, por supuesto, el corazón seguía latiendo, la cabeza aclimatándose. Pero también hubo una claridad nueva, esa que viene cuando la realidad se acomoda a lo que siempre supiste que podías ser. El vuelo no fue perfecto. Hubo correcciones, turbulencias que le obligaron a plegarse y recuperar el ritmo. Cada ajuste enseñaba una lección práctica sobre la vida que ahora dominaba la suya. Cuando volvió a la cumbre, la vieja águila no le felicitó con discursos grandilocuentes. Le miró, y en sus ojos había un asentimiento tranquilo,
como quien confirma lo que siempre fue evidente. El aguilucho comprendió que el acto de volar no le había convertido en algo distinto. Había sido la memoria la que tomaba forma. La fe que lo había impulsado no había garantizado comodidad, le había abierto la puerta para ejercer su potencial. Vuelvo a dirigirme a ti. Este relato no es solo de plumas y riscos. Muchos vivimos entre gallinas, en espacios donde la costumbre, la burla y la seguridad aparente nos persuaden de que el suelo es suficiente. Allí, a menudo, se minimiza la inquietud que llevas dentro. Quizás estás en un trabajo que apaga tu energía, en una relación que te pide conformidad, en un círculo que repite las mismas frases que te ataron. La lección del aguilucho es clara y dolorosa. La fe no es un atajo ni una excusa para la imprudencia. Es la convicción que te empuja a formar un plan, a buscar entrenamiento, a rodearte de quienes reconocen y cultivan tu llamado. ¿Qué implica eso en la práctica? Primero, reconocer que la voz interior existe y merece ser escuchada. No siempre será un estallido. A veces es una persistencia suave que te llama a pequeños actos diarios. Segundo, separar el ruido de las gallinas de las voces que edifican. No todos los consejos valen lo mismo. Hay quienes, por miedo o costumbre, te pedirán arrimar el ala. Hay otros que, con paciencia, te enseñarán a usar el viento. Busca mentores que te desafíen con bondad. Busca comunidad que confirme y no que mimetice conformismo. Tercero, prepara tu cuerpo y tu mente para el vuelo. La vocación exige ejercicios, formación, disciplina, práctica, humildad para recibir corrección. Y cuarto, acepta que habrá caídas. Las heridas forman parte del aprendizaje. No son señales de que fuiste creado para caer, sino de que te esfuerzas por volar. No afirmo que, si decides volar, todo cambiará de la noche a la mañana. No prometo éxito instantáneo ni ausencia de sufrimiento. Lo que sí digo es que creer en tu llamado te da una dirección y un impulso. La fe aquí es una fuerza práctica. Te hace levantarte cuando te duele. Te hace insistir cuando dudas. Te hace buscar lo que valida tu identidad. Si el aguilucho hubiese permanecido en el corral por miedo a la burla, nunca habría sabido cuán alto podía mirar. Antes de cerrar, hay una tarea sencilla que puedes hacer ahora mismo. Nombra una cosa que te aleje del suelo. Puede ser una relación, un hábito, una decisión profesional. Escríbela en voz baja, y luego piensa en un pequeño paso concreto que puedas dar en los próximos 7 días para moverte hacia la montaña. No se trata de grandes saltos inmediatos. Se trata de alinearte con la verdad de que fuiste hecho para mirar más lejos. Si este relato tocó algo en ti, suscríbete para más historias que te recuerden tu propósito y comparte este video con quien necesite recordar que sus alas existen. Para quienes creen y desean clausurar con una palabra de entrega, Señor, danos valor para escuchar la voz que nos llama, paciencia para entrenarnos y humildad para aprender en las caídas. Que nunca confundamos la fe con promesas de facilidad, sino con la fuerza para levantarnos y seguir hacia lo alto. Amén. Recuerda, a veces la vida te coloca entre gallinas, no para que te quedes, sino para que reconozcas que tu lugar es otro. Aprende a mirar el viento, encuentra a los que te enseñen a usarlo y da el paso. La lección de fe del aguilucho es también la tuya. La convicción interior, ejercitada con valor y práctica, puede llevarte a descubrir tu verdadero potencial.